Bendecidos, que la paz de Cristo reine en tu corazón. Este es tu amigo y hermano Jorge Clavel, conocido cariñosamente como Hershey, y pastor asistente acá en el Centro de Familia en el área de Ponciana, Kissimmee, en Florida. Estamos, por la gracia de Dios, bendecidos en medio de una cuarentena, pero aprovechando el tiempo, leyendo, escribiendo, haciendo ejercicio, cocinando, orando y compartiendo videos como este acerca de la palabra del Señor. Y una de las cosas que nos hemos enfocado es traer un poco más de luz a temas relevantes a nuestros tiempos y cosas que las personas están hablando, pero que tenemos que preguntarnos nosotros mismos si realmente lo que la persona, el predicador, el ministro está hablando está en acuerdo a la palabra del Señor. Yo recuerdo que para el año 1990, 90 y pico, yo era un jovencito de apenas de 11 o 12 años, y escuché el término de anticristo. Obviamente yo no le serví al Señor, mi familia tampoco, y que supuestamente Gorbachev, que creo que era el presidente de Rusia para aquel entonces, si no me equivoco, los cristianos lo estaban señalando como el posible anticristo que de tanto la Biblia habla. Obviamente luego yo tuve mi encuentro con el Señor y seguía escuchando diferentes interpretaciones de este supuesto personaje que iba a aparecer, ¿verdad?, en la tierra, y que iba a ser una señal muy evidente acerca de lo que sería entonces el juicio sobre la tierra, el rapto, o lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia, los 7 años de la gran tribulación, toda esa interpretación futurista, ¿verdad?, que la iglesia tradicional enseña en los pasados 200 años aproximadamente. Sin embargo, cuando hice la asignación y seguí madurando, me di cuenta que la palabra anticristo solamente es mencionada 5 veces en la Biblia en 4 versos. En un verso se menciona en 2 ocasiones. Y las 4 veces o 5 veces que se menciona la palabra anticristo se encuentra en la carta de Juan. Yo la voy a leer y luego usted me dice si esto que está hablando aquí tiene que ver con un supuesto personaje del futuro. Dice Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Juan estaba diciendo, tanto Juan como Pedro y el mismo el apóstol Pablo, estaban diciendo que los tiempos que ellos estaban viviendo 2000 años atrás era el último tiempo. Y dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Ese es el único verso que se menciona la palabra anticristo 2 veces. La primera ocasión se menciona de manera singular y la segunda ocasión de manera plural, anticristos. Ahora el versículo 22 del capítulo dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí menciona la palabra anticristo de manera singular, no plural. Vuelvo y repito. Se pregunta el apóstol Juan, respondiendo, ¿verdad?, a una pregunta que se hace a él mismo. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En otras palabras, Juan dice que el que niega al Padre y al Hijo, a Jesucristo, la imagen del Dios invisible, ese es un anticristo. De manera que los anticristos siempre han existido. Sigamos leyendo. Segunda de Juan 1:7. Bueno, antes de segunda de Juan, vamos a primera de Juan 4:1-3. Dice: amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo. Aquí Juan está diciendo que el anticristo no es un personaje, no es alguien con carne y sangre, no es alguien de una cultura, de un determinado pueblo o nación. Él está diciendo que el anticristo es un espíritu. Dice: y este es el espíritu del anticristo, singular, el cual vosotros habíais oído que viene. Recuérdate,
Recuerda que en el primer capítulo, perdón, la primera carta, en el capítulo 2, versículo 18, él le dice, habéis oído que el anticristo viene. Ahora dice, 2 capítulos más adelante, dice, y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En otras palabras, el apóstol Juan es el único que habla del anticristo, que es un espíritu, ¿verdad? Anticristo, que se opone a todo lo que es Cristo y a todo lo que revela que Cristo era la imagen del Dios invisible, que era Dios en carne, que era Emmanuel, Dios con nosotros, y que Jesús era el Mesías, el Redentor, no solamente de Israel, pero del mundo entero. Y todo aquel que se opone a esa verdad, que Jesús era el Hijo de Dios, es un anticristo. De manera que Juan, en su presente, hace 2000 años atrás, él entendió y él explicó que el anticristo era un espíritu no solamente del futuro, pero que ya estaba en su presente operando en la tierra. Obviamente usted y yo sabemos, si ha leído historia, que la iglesia fue grandemente perseguida, y una de las razones por la que era grandemente perseguida era por predicar que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías esperado. De manera que los únicos versos que hablan de este asunto solamente que asumen que el anticristo era o estaba durante el primer siglo o el segundo siglo en la iglesia. Yo quiero añadir que no solamente el anticristo estaba en el primer siglo o en el segundo siglo, sino que a través de todas las generaciones hasta el día de hoy, el espíritu de anticristo sigue operando en la tierra, porque hay gente que se opone a Cristo, hay gente que se opone a la iglesia de Jesucristo, hay gente que se opone a todo lo que tiene que ver con la unción del Cristo resucitado y reconocer que fue el Hijo de Dios, que fue el Mesías, que fue el enviado por el Padre para redimir al mundo de sus pecados, de su maldad, y limpiar al hombre de todos sus pecados por medio del sacrificio y el derramamiento de su sangre. Para aquel entonces, si usted estudia, había una batalla con la iglesia por un grupo de personas que se conocían como los gnósticos. Este era un grupo de personas que se oponían a la iglesia y se oponían a todo lo que era del evangelio, todo lo que era Jesucristo, todo lo que era la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eran personas que tenían diferentes creencias y filosofías, que con eso era lo que Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro batallaban en la iglesia con la iglesia del primer siglo. Eran personas que se infiltraban en la iglesia y se metían en la iglesia para enseñar todo lo opuesto a la revelación que se le había dado a los apóstoles acerca de Jesucristo. De manera que ni Apocalipsis ni Daniel, que son los libros, ¿verdad?, que usan los futuristas para interpretar lo que es la escatología o el estudio del fin, ni Apocalipsis ni Daniel menciona al supuesto anticristo que por años la iglesia, los últimos 200 años, ha estado esperando sin llegar a entender que el anticristo no es un personaje del futuro. El anticristo es un espíritu, es una mentalidad que opera, de manera que no hay un anticristo, hay muchos anticristos. Nunca ha habido un anticristo, nunca vendrá un anticristo como una sola persona. Hay muchos espíritus anticristos en el siglo XXI, en el año 2020, que están operando ahora mismo en la tierra. Y todavía la gente, y aún lamentablemente en la iglesia, la gente sigue con la mentalidad, el mito y la falacia de buscando un personaje en el futuro. Pero si tú me lo vas a probar por la Biblia, yo lo creo. Pero si no está escrito, amado, se me va a hacer difícil querer ese cuento. Y usted puede buscar versos bíblicos en Apocalipsis, versos bíblicos en Daniel, Primera de Tesalonicenses, y tratar entonces de describir o interpretar que el supuesto hombre de maldad o hombre de iniquidad es el anticristo, pero realmente no lo dice. Eso es una interpretación. Pero lo que la Biblia sí dice, el anticristo, ya está escrito en 4 versos de la Biblia, no se menciona más de él, y se deja claro con un espíritu que ya estaba presente y operando en la iglesia del primer siglo. Así que si usted piensa o opina diferente, es importante que usted lo refute por la misma Biblia, pero de ahí en fuera, la Biblia que yo uso, la Biblia textual, aún la Reina Valera, cualquier traducción que usted use, puede ir al griego, puede ir al hebreo, solamente se menciona la palabra anticristo, que significa aquel que se opone a Cristo, se opone a la unción.
se menciona solamente 5 veces en 4 versos. Y en un verso se menciona en 2 ocasiones. En esas 2 ocasiones, la primera de manera singular y la segunda de manera plural. Luego, en la segunda parte, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, él dice: ustedes han escuchado que viene, pues yo digo que ya está operando en la tierra. Eso fue en la iglesia del primer siglo, hace 2000 años atrás. De manera que el anticristo no es un personaje del futuro, el anticristo es un espíritu que siempre ha estado oponiéndose a la iglesia y al propósito de Dios. Sin embargo, Cristo dijo que las puertas del infierno no podrán prosperar ni detener a la iglesia que Él está edificando. Sean bendecidos con esta palabra y recuerda, para refutar, muéstramelo por la Biblia. De lo contrario, considera lo que estoy diciendo y medita y entiende que realmente el anticristo no es un personaje como muchos esperan, es un espíritu que todavía está operando desde hace 2000 años en la tierra. Paz de Dios.